Ahí tenemos ya el doctor Gardi Helve, un haitiano, y hablar de un tema muy espinoso, pero también entender un país, ¿no? En Haití se profesa el cristianismo, pero también el El vudú, vudú, eso es correcto. el es vudú porque se escribe con V, pero la gente como lo leen V como V, dicen vudú, pero es vudú, la religión que nosotros, nuestros ancestros, dejó para los africanos, profesaban. Buenos días y bienvenido a cada uno de ustedes. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Bueno, yo creo que es la mejor forma de atacar, de empezar a hablar de esta crisis de hoy con el magnicidio del presidente. Primero tenemos que ubicarnos, no tan solamente en Haití, sino en la historia, porque Haití siempre ha sido un país convulsionado y esa convulsión socioeconómica, social en el país es debido a muchas y muchas cosas. Como dijo el señor Harvey, lo bueno sería hablar un poquito, ubicar a la audiencia qué es Haití, dónde se encuentra, cómo está compuesta con ciudadano y todo esto. Yo sé que Haití, han escuchado hablar de Haití, lo han escuchado sonar, según la prensa o según la realidad de algunos comunicadores, periodistas, Haití es el país más pobre del hemisferio, dicen, es el país, uno de los más pobres del mundo. Para empezar, nosotros conformamos una isla que se llama, cuando Colón entró para descubrir América, vamos a decir la Nueva India, y terminó siendo en América. Esa isla está conformada por República Dominicana, que posteriormente se van a independizar. Haití fue colonizado por Francia, pero desde el nacimiento de esta nación, desde el nacimiento de este pueblo, hemos estado envueltos en pleitos, en guerras, en confrontaciones, desde el día 1 que nace el país. Porque una vez que entró Colón, los españoles, también los franceses se dieron cuenta que existe una tierra próspera que daba oro, que daba café, que daba todo lo que necesitaba, que lo llamaron el granero de Europa. Haití se independizó de Francia en enero de 1803. Es una lucha, podemos decir que es el primer país negro independiente que ha luchado por su independencia en el mundo entero. Podemos decir que el primer general negro que tuvo el mundo fue Toussaint Louverture, que es uno del estratega más grande que ha nacido en América y que en su tiempo ha planificado lo que sería la independencia de Haití. Pasado la independencia, derrotaron al ejército de Napoleón Bonaparte, hicieron Haití independiente. Francia no se quedó tranquilo y decidió que Haití debería pagarle, debería devolverle todo lo que ellos hicieron, porque muchos franceses se destruyeron muchas empresas, y Francia le obligó a Haití a pagarle una indemnización por la independencia. Estamos hablando en el 1920 o 25, el país pudo pagar esa deuda 45 años después. Fíjense, un país como Haití, que ha estado envuelto en miseria, que ha estado envuelto en guerra intestinal entre ellos mismos, porque lo único que pudo hacer los haitianos, mis hermanos, unirse para la independencia. Después de la independencia nunca se han podido unir. Y después de pagar la indemnización a Francia, después de las guerras intestinales, después Haití nunca tuvo paz. Hasta 1980, 1970, 60, cuando el dictador Papidov, François Duvalier, entró en el país y lo dirigió con mano fuerte. Dejó el país a mano de su hijo, Bebidó, quien se hicieron por 33 años de Haití lo que quisieron. Podemos decir que esos 30 años de dictadura fueron los únicos años que el país no tenía una inestabilidad como tal. En el año 2000, en 1986, el dictador tuvo que irse a exiliarse en Francia y Haití entró en una nueva era, la era, podríamos decir, democrática, donde los presidentes se votaban, se hicieron la primera elección en el 1990,
Pero con todo esto, ahí hablamos de los problemas recientes que va a desembocar en lo que tenemos hoy. Un país totalmente destruido, un país totalmente pobre. Estamos hablando de que Haití tiene más de 4 millones de personas que viven por debajo de la pobreza. Yo no estoy vendiendo, porque yo no soy de los haitianos que venden la miseria de Haití, porque yo sé que tenemos un país rico. Hablamos de riqueza en recursos, riqueza en personas. Es más, Haití no exporta nada que no sea su propia persona, su propio ciudadano. Ustedes han tenido 20 gobiernos en 35 años, estamos hablando de presidentes. Ok, vamos a llegar en este momento. En el 94, Aristide entró en el 2011, en 1990, le dieron un golpe de Estado en 1991, se fue a Venezuela, se fue a Italia, se fue, hizo y deshizo. Volvió de nuevo en el 94, pero desde ahí empezó la cultura de transición en el país. La cultura de que el país no puede tener un gobierno estable. Por eso usted lo acabo de decir, en menos de 30 años hay más presidentes y viceministros y primer ministro que cualquier otro país en nuestro lado. Subimos en los años 2000, pasa lo mismo. Un presidente es electo, a los 2 años sale la oposición a la calle pedir que se vaya. Si nosotros nos enfocamos en lo que a los colombianos, los mercenarios, fueron que mataron, entonces estamos tratando de curar síntomas en vez de curar la enfermedad. Porque los colombianos no salieron de Colombia, no es un plan montado en Colombia para ir a matar a un presidente, en dado caso que ellos lo hayan matado, sino que un haitiano o un grupo de haitianos, ellos se encargaron de armar este plan y buscar un grupo de apoyo para llegar a esa conclusión. Porque ustedes dicen que yo podría decir que el enemigo es el mismo haitiano, el enemigo es el mismo, la misma oposición haitiana, los mismos senadores, la misma persona que no quiere que el país tenga lo que es un futuro. Porque yo lo voy a decir. Tal vez ustedes están viendo, porque nadie puede decir quién mató al presidente. Hasta el momento nadie lo ha podido decir, porque para decirlo va a haber que estudiar, investigar por años. Para llegar a la muerte del presidente tenemos que ver quién es el presidente Jovenel, de dónde vino el presidente Jovenel, que es una de las cosas que había comentado con Arbe, que no es que mataron a un presidente porque pudieron matar a Aristide, que uno fue un expresidente. Podrían matar a Michel Materi, podrían matar a René García Prevat, que fueron expresidentes, pero porque nunca mataron a estos presidentes y porque ahora matan al presidente Jovenel en este mismo momento. Estamos hablando de intereses transnacionales, estamos hablando de intereses nacionales y estamos hablando de intereses de un grupo. Yo quiero también, voy a hablar de los ricos de Haití, voy a hablar de una clase poderosa económicamente en Haití, que no tiene interés para que el país cambie. No quiero que lo comparen con Colombia, no quiero que lo comparen con ningún otro país, porque cada país tiene su realidad. La justicia haitiana debería tener una lupa para investigar, en vez de extender, en vez de sacar esta investigación, alejarlo de la realidad, porque es verdad que los colombianos ya participaron y están detenidos. Hay que investigarlo, hay que analizar, hay que saber por qué se hizo, quién participó, quién de este grupo son chivo expiatorio, porque hay un grupito de los colombianos, de los mercenarios, que no saben a qué iban. Lo ha dicho los familiares de los colombianos, lo ha dicho la parte de la persona los testigos que lo han visto, que vamos a decir, gracias a un grupo de ellos, la primera dama pudo llegar al hospital, gracias a un grupito de ellos, la hija del presidente, el hijo del presidente, pudo salir ileso de este caso. Entonces, ahora, por eso le digo que hay un grupo, yo sé que hay un grupo de los colombianos, que sí tiene la mano, que sí sabía lo que iba a pasar, pero hay otro grupo que no supo, pues no sabe a qué iban. Ahora, la investigación y las autoridades lo que tienen que hacer es estudiarlo bien para para separar lo que sí sabían y lo que no sabían, pero que la carga de la ley pueda caerle a cada uno de ellos, porque si saben o no saben, si estuvieron en el golpe, tienen que pagar por lo que hicieron. Hay un hecho, y yo le doy el paso a Norberto, y es que hay un video
donde llegan el grupo de colombianos, algunos lo han llamado mercenarios y resulta que ahora, pues no por llamarse o por tener gentilicio colombiano, o no por tener el acento, o no por ser de Colombia, justamente con ese gentilicio, ya somos tildados de criminales. ¿Cuánta gente hay trabajando en el mundo y en el tema de seguridad? Y mire, hay un hecho que a mí, y yo digo, el gobierno colombiano va a tener que investigar, también apoyar. Hombre, si son culpables, como usted lo dijo, que paguen, pero si no son culpables, que no los vayan a coger para tapar un magnicidio de este tamaño. Y lo digo por este hecho, mire, el presidente, según los organismos de inteligencia y los de medicina en Haití, dice que murió a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana fue el asesinato de él en unas condiciones que no son normales, ¿no? Le sacan los ojos, le disparan en los testículos también, una cosa diferente a lo que normalmente sería. Y el video que aparecen cuando llegan ellos es a las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana. Entonces, hombre, pues si la muerte fue a la 1 de la mañana y la gente llegó a las 2:30 de la mañana, ahí hay un desfase en el horario. O sea que, pues si son cómplices, no fueron ellos quienes lo mataron. Y yo no estoy validando absolutamente a nadie. Yo creo que lo que prima aquí y lo que va a primar aquí es la verdad. Porque tampoco quisiéramos hacer culpables a unos inocentes. Norberto. Sí. Y le agrego ahí a ese planteamiento que ha hecho Harvey Gardi, y es que el jefe de seguridad de Palacio, el señor Dimitri Gerald, viene a Colombia antes del magnicidio, antes de todos estos hechos, y se entrevista con particulares, pero que fueron militares, por decir, para ese operativo. Deja como la pregunta sobre la mesa. Si este señor venía a contratar unas personas para garantizarle la seguridad al presidente, en ese momento estamos hablando de dos fuerzas completamente distintas, las que Dimitri quería llevar para conservar la vida del presidente y la que adentro del ejército haitiano se estaba gestando para tumbar al presidente con un golpe. Sí, mira, esa es mi hipótesis. Y yo sé que la mayoría de los haitianos, la mayoría de las personas que tienen los dos ojos en la frente, deben apoyarlo, deben conocerlo. Ejemplo, yo le voy a decir, el presidente Jovenel Moïse llegó al poder, para entender todo esto, por eso le digo siempre que tenemos que ir atrás. Jovenel Moïse pasó a ser presidente después de los 5 años de un gobierno de Michel Martelly, que era el cantante, el mundo lo conoce por eso. El pueblo votó por Jovenel Moïse 2 veces. En la primera elección, la oposición alegó que hubo fraude masivo, que los difuntos votaron, las personas que habían muerto hayan votado con la cédula. La ONU, para no desembocar una guerra civil o más problemas, que a los problemas que había, decidieron hacer de nuevo la cédula. En la segunda vez, Jovenel volvió a ganar, pero ahora con el 54%. Antes era 32%, ahora ganó con 54%. Es decir, que la población salió a votar por Jovenel. Ahora, la oposición desde antes de que él entrara, dijeron que él no va a poder gobernar porque él no puede gobernar, porque un hijo de un agricultor que no tiene nombre no puede gobernar a un país supuestamente de gente conocida, de gente intelectual. Hay una lucha de clase en Haití que empezó desde hace mucho, desde que éramos esclavos, porque los esclavos eran menos, los mulatos, los hijos de los blancos eran los que tenían el poder y todo. Y esta lucha sigue en el mismo país, donde tenemos en Haití, la gente dice, todos los países tienen 3 clases, una clase pobre, una clase media y una clase rica. En Haití no existen 3 clases, existe una clase muy pobre, muy pobre, muy pobre, y una clase muy rica, muy rica, muy rica. Pero esa clase muy rica está compuesta por 5 a 10 familias que tiene la mayor parte del grueso económico del país en su deber. Este grupo de personas son los que ponen presidente, sacan presidente, ponen senadores, ponen diputados y hacen lo que le dan la gana. Cuando Martelly era presidente, tenía planes para cambiar alguna cosa en Haití. Y ellos se dieron cuenta de que Martelly estaba afectando directamente sus intereses y ellos patrocinaron a los grupos armados, patrocinaron a delincuentes, patrocinaron a otros políticos para hacerle frente. Pero Martelly era un poquito más inteligente que Jovenel Moïse.
Ejemplo, Jovenel Moïse en sus 5 años, en sus 4 años, luchó con todo el mundo, luchó con todas las frentes, luchó contra los ricos, contra los dueños de electricidad, luchó contra los dueños de asfalto, luchó contra las personas que importaban, porque en Haití, ejemplo, yo le digo, ustedes lo pueden averiguar, está en la noticia, una familia es encargado o dueño de las importaciones. Si tú no tienes contacto, no eres amigo de esa familia, no puedes traer nada de fuera para Haití. Si tú no eres amigo de esa familia, no puedes sacar nada de Haití para vender en el exterior. Una familia o un diputado, un senador, es dueño de la aduana. Y si no eres familiares, amigos, tú no puedes pasar nada en el país, vender nada. Por eso Haití es tan pobre, porque no hay emprendimiento. Porque para tú poner un negocio, tú tienes que dar más de lo que tú podrías ganar en 50 años para poner ese negocio. Ningún haitiano, ningún empresario, ningún intelectual consigue el peso, el dinero para hacerlo. Por eso el grupo más rico siempre van a ser ricos, son quienes controlan todo. Entonces, este grupo, Jovenel lo atacaba demasiado, bueno, en toda la frente. Tuvo demasiado enemigo por el bien del pueblo. Yo le voy a hacer una alegación de 2 cosas. Electricidad. Haití en la zona es el único país, uno de los únicos países que no tiene energía eléctrica. Un presidente que viene, que te dice que hay forma de que un país tenga energía eléctrica 24 horas sobre 24, un presidente que quiere cambiar el país. Por más corrupto que le tildan, por más casos que le ponen encima, por más campaña falsa que hagan en los medios de comunicación, un presidente que te diga que la educación es la clave para cambiar el país, para transformar nuestra sociedad, no puede estar en lo incorrecto. Un presidente que te dice, ejemplo, cuando antes de él entrar, un kilómetro de asfalto en el país costaba 2 millones hasta 3 millones de dólares. El presidente que te dice, no voy a pagar 2 millones de dólares por un kilómetro de asfalto, lo mejor es hacer en el país, poner el lugar donde producir ese asfalto, comprar las materias primas y hacerlo en el país, y que cueste $200,000 o $300,000 un kilómetro de carretera, entonces no puede ser un presidente malo. Ahora, los efectos directos de estas decisiones en pro de la nación tiene consecuencias en el país, tiene consecuencias en contra de quienes manejaban estas empresas, de quienes manejaban estas licitaciones con el gobierno, porque ellos están perdiendo no tan solamente el 100%, el 1000% de lo que ganaban, sino están perdiendo todo. Cuando te enfrentas a estos grupos que manejaban un país por 35 años, tú solo, entonces tu muerte es inevitable. Me gustaría preguntarle a Gardi si nos puede contextualizar o señalar quién es este personaje y por qué aparece hoy en esta historia involucrado como uno de los cerebros o autores intelectuales dentro del homicidio. Emmanuel Sanon, podríamos mencionar muchas personas, pero Emmanuel Sanon ahora mismo es el autor, entre comillas, del asesinato, según lo que ha entregado la Fiscalía haitiana. Hoy mismo creo que tiene que sentarse para delante de un juez para que dé explicaciones sobre el caso. Él es un médico que vive en Estados Unidos, en Florida, tiene mucha influencia en la política, sea en Estados Unidos, sea en Haití. Maneja lo que es las informaciones y los problemas que hay en el país desde Estados Unidos. Yo no me atrevería a decir todavía, porque es demasiado temprano, para decir que sí es él. Pero sí lo han mencionado, sí lo han traído, lo han detenido para que aparezca delante de la justicia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar y que las investigaciones no sean paño tibio sobre el caso y que cierren el caso. Detenimos a alguien que puede ser el autor intelectual y ya cerramos el caso. Entonces, de eso nosotros nos tenemos que cuidar. Pero para ustedes, este médico, Emmanuel Sanon, sí tiene influencia, sí tiene relaciones, sí tiene caso, tiene el por qué hacerlo, tiene el móvil que podría hacer que sea el autor intelectual del caso, pero todavía nada es seguro. ¿Por qué yo digo que nada es seguro? Porque ¿quién se beneficia? Vamos a hacerlo así. ¿Quién se beneficia de la muerte de un presidente? ¿Quién se beneficia? ¿Alguien que esté en Estados Unidos
que tiene tanto tiempo en Estados Unidos, que no puede ser presidente. No, la oposición, aquí, la oposición. La oposición directamente. Directamente. Ahora, ¿quién es la oposición? José Manuel Sanó sí se ha escuchado, sí ha estado directamente relacionado con la política de Haití desde Estados Unidos, tiene negocio, tiene empresa, tiene influencia, pero directamente en el país, los nombres que deben resonar ahora mismo son los nombres de las personas que se van a sentar hoy. Los nombres que yo le dije: Reginald Bullock, Jimmy P. Bob, los senadores, los ex senadores, que son enemigos directos, que ellos lo han dicho en las ruedas de prensa, ellos lo han dicho a través de las emisoras, a través de las televisiones, que ellos iban a acabar con Jovenel, que ellos iban a terminar. Además, la oposición interna, ¿no? También, porque es que hay unas fuerzas muy oscuras, digamos, también en el problema, en esta situación. Lo que te digo es que yo lo trataba de decirle ahorita, que Jovenel tenía tanta frente que saber de dónde vino es difícil. Ahora sí, sabemos quiénes lo hicieron, porque todo el haitiano que conocía a Jovenel, que sabía por lo que él luchaba, sabe de dónde vino su muerte. Autor intelectual, podemos decir que puede haber varios. Autor material puede haber uno. Porque yo digo uno, porque los colombianos, como lo dijo el señor, como lo dijo el director, los colombianos llegaron una hora, podríamos decir, una hora y media después del atentado. Qué raro que en un atentado ni un solo guardia del presidente fue afectado. Qué raro que eso pasa y que nadie ha dado la cara. El encargado de proteger al presidente, el equipo, el cuerpo que se encargaba de esto, ¿dónde está? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasó? La inteligencia de Haití, Jovenel creó el año pasado la inteligencia nacional de Haití. Ellos, ¿qué informaciones tenían? Este primer ministro que tenemos, el primer ministro interino, ¿qué sabe él de lo que está pasando? Porque no me puede decir que un gobierno que dirige a la policía, a todas las fuerzas armadas, autoridades del país, no sabe de lo que está pasando. Entonces, son muchas cosas, son muchos cabos sueltos que con arrestar a una persona o con decir que fulano fue, no va a ser suficiente hasta que no descortican todo el trama completo de este magnicidio en el país. Quería recordar de que Haití fue importante en la independencia de América. Estuvo Simón Bolívar conversando con el general Alexander Petion en 1815 allá en Haití, y le mandó un ejército a Venezuela para que le ayudara a la revolución en 1816. Entonces, Haití está muy ligado a nuestra historia, inclusive, como decía ahora, hay un busto aquí en Cali del general Petion. De Alexander Petion. Quería yo hacerle una pregunta a Regín. En todos los atentados que uno ve generalmente en América Latina, como el atentado cuando Allende, cuando muchos países, inclusive en Centroamérica, ha intervenido Estados Unidos con la CIA y la DEA. ¿No será que de pronto también algo de eso haya por ahí en ese atentado? Bueno, en Haití no sopla el viento, un árbol no se mueve si Estados Unidos no lo sabe, sin que los Estados Unidos no lo sepan. No hay nada que pase en esta isla sin que Estados Unidos no lo sepa. Ahora, de saberlo o de ser parte, entonces son cosas que la investigación lo va a determinar. Pero sí deben saberlo, porque la inteligencia de Estados Unidos no tan solamente cubre Haití, cubre el mundo entero. Lo que haya que pasar, lo que pasó, deben conocerlo. Gracias a Dios hay un equipo, gracias a Dios, hay un equipo de un agente de la FBI que está ahora mismo en Haití. Ayer llegó, ¿no? Ayer llegó. Ajá. Ese equipo, ¿y le da confianza a ustedes, Gardi? Bueno, yo le voy a decir algo. De confianza, al fin y al cabo, lo que perdimos, yo se lo digo al grupo que yo manejo aquí, al grupo de haitianos que manejo desde Dominicana, lo que perdimos fuimos nosotros. Yo soy muy optimista, amo mi país, yo sé que lo que pasó es un inicio de un cambio,
porque ya el pueblo ya está viendo por qué mataron a Jovenel. Y yo le digo, ejemplo, para seguir, los opositores haitianos vieron la salida con matar al presidente porque ellos saben que no pueden ganar en las elecciones. No necesitan, no quieren elecciones en Haití. Muchas personas dicen que Jovenel, la noticia internacional lo dice, que era un déspota, que era una dictadura, que él hacía lo que él le daba la gana. Yo digo que no, porque un presidente, el año pasado, el presidente, el anterior, no pudo hacer elecciones porque los opositores, los candidatos, nunca quieren ir a elecciones porque saben que tienen el rechazo del pueblo y no van a elecciones. Las personas que están enfrente del presidente ahora mismo son personas que no sacaron ni 1% en las últimas elecciones. Personas que sacaron 70 votos, 700 votos, 800 votos, quieren ser presidente porque ellos saben la única forma de ser presidente, de llegar al poder, es por un golpe de Estado o por un gobierno de transición. Por eso, antes de que ellos abren, ellos te dicen, hay que hacer un gobierno de transición, hay que sacar a fulano que no está haciendo nada, poner un gobierno de transición de 3 años y luego hacer elecciones, que vuelven a dar un golpe de Estado o gobierno de transición, porque ellos no tienen la forma de ganar las elecciones. Ahora, que me dé confianza a Estados Unidos, no va a poder hacer nada a Estados Unidos, porque pueden decir que fulano lo hizo, lo echaron en la cárcel, a cadena perpetua, o que lo pongan por 50, 60 años de cárcel. ¿Qué resuelve Haití lo que está sucediendo? Entonces, el problema, las luchas principales que el presidente Jovenel y su gobierno luchaban, van a seguir. Entonces, nosotros, nuestra preocupación ahora es que este grupo de gente, este grupo de opositores no llegan al poder, porque ellos quisieron usar todos los caminos para llegar al poder, para hacer lo que quieran y renovar los contratos criminales que desangraban al pueblo y alimentaban los cerdos, vamos a decir los ricos, alimentaban a ellos, a su fortuna, porque no lo invierten en Haití, lo invierten en el extranjero. En Haití no hay un buen restaurante, porque ellos invierten para restaurantes en Francia, tienen restaurantes en Estados Unidos, tienen hotel en Estados Unidos, tienen hotel en República Dominicana, pero en Haití no hay nada. Y son los más ricos del país, porque a ellos no les interesan el bien del pueblo, sino el bien de su bolsillo y de la de su familia. Entonces, que Estados Unidos esté, podrían aclarar algunas cosas, pero no van a resolver lo que ya pasó. Entonces, el pueblo haitiano, siempre ha sido mi mensaje, no es dividir, no es disendir. El pueblo es buscar la verdad, como lo dijo Harvey, que la verdad salga a la luz. Porque si la verdad sale a la luz, entonces se van a dar cuenta de quién está detrás de esto. Y la próxima generación, cuando tenga que votar, cuando tenga que salir, entonces va a saber por quién votar y por quién no votar. Ahora, lo que usted acaba de decir es la clave de la investigación. No quieren, esa casta social, como usted lo dice, no quieren que las cosas cambien en Haití. No quieren. Yo le voy a hacer un ejemplo. El presidente el expresidente que murió, falleció, René García Preval, fue presidente 2 veces, duró 5 años 2 veces. Hubieron manifestaciones, hubieron disensiones, pero no pasó gran cosa porque duró sus 5 años 2 veces sin ningún tipo de ataque. Ahora, cuando vemos quiénes estaban al lado de Preval en estos 2 periodos, ustedes se dan cuenta quiénes tienen el país así. Ejemplo, él tenía contrato con todas esas familias, no se metía con esa familia. Fue un presidente, fue un títere a mano de Aristide, que era su predecesor, que lo impuso, y a mano de los ricos, de esta casta social, porque no hubo ningún tipo de problema. Aristide tuvo problemas porque se metió intencionalmente para dividir el país entre rico y negro, entre rico y pobre, entre blanco y negro. Entonces, podría ser un buen presidente Aristide, pero se metió con dividir, trajo más problemas a lo que ya había. Ahora, Jovenel Moïse, el problema de él es esto, que se puso en contra de este sistema. El sistema, le digo sistema porque los senadores son quien ponen el primer ministro. Un primer ministro en Haití es lo que sería un vicepresidente en Colombia y vicepresidente en República Dominicana, como en Estados Unidos. Pero en Haití no hay esa figura política, no hay, sino el primer ministro. El primer ministro es el número 1 de la policía, número 1 del ejército, número 1 de todas las fuerzas. Es el quien pone el gobierno, es quien pone los ministros, quien pone directores, quien pone todo.
El presidente es una figura autoritaria que dice, yo soy el presidente, pero al fin y al cabo el presidente no puede hacer nada si el primer ministro no está con él, si el primer ministro no sigue sus proyectos. Tenemos dos presidentes que han tenido, un presidente que ha tenido un primer ministro a su favor y siguiendo su proyecto, que fue Michel Martelly con Laurent Lamothe, que es un empresario haitiano, un hombre inteligente, intelectual, que ha ayudado a cambiar muchas cosas en Haití. Ahora, ¿qué hacen los senadores? ¿Qué hacen los diputados? ¿Qué hacen los ricos? Invierten para que el Senado acepte un primer ministro que esté bajo su tutela, que esté bajo su mandato, un títeres a su manera. Entonces, cuando el presidente del país se para enfrente de este grupo y dice, el primer ministro tiene que ser consenso nacional, tiene que velar por el beneficio del pueblo, entonces la persona, la casta social está en contra. El problema de Jovenel, los dos problemas principales de Jovenel, es que quería hacer elecciones sí o sí, que él lo dijo, que la elección va, que me ayude Estados Unidos, que me ayude la Core Group, que me ayude los internacionales, va a las elecciones, que no me ayuden, va a las elecciones. Porque él dijo que el pueblo me dio el poder por 5 años, después de 5 años se lo va a entregar al pueblo. La segunda parte de la muerte de Jovenel es que quiso hacer un referéndum en el país. Este referéndum, ¿qué quería? ¿Qué quería lograr con esto? Esta figura de primer ministro, cambiarlo por el vicepresidente, porque si va a elecciones con su vicepresidente, el Senado no puede imponerle ministro cuando llegue. Entonces, eso ha sido el problema del presidente, porque los senadores, yo lo acabo de decir, yo tengo una lista, yo puedo mandarle todos los links para que lo puedan comprobar, que un senador era dueño de APN, que es Autoridad Portuaria Haitiana. Un senador era dueño de un ministerio, y lo que dice el senador en este ministerio es lo que hace. Pone un ministro para que todo ese dinero llegue a su bolsillo y que el país siga en la miseria, siga en la pobreza. No hay ningún tipo de proyecto en bien para el país. Un presidente no debería estar inaugurando 1 kilómetro de calle, 2 kilómetros de calle. Ese es el trabajo de un síndico en cualquier parte del mundo. Es un trabajo de autoridades municipales para cambiar el país, pero el presidente tiene que hacer todo, ¿sí? Porque estos señores, esos diputados, esos senadores y estos síndicos lo que hacen es tener un grueso de dinero para hacerle la contra al presidente que quiere cambiar las cosas. La figura del Senado tiene que ir a elecciones ahora para volver a elecciones y que vuelven a seleccionar, vuelven a elegir a los senadores. Pero ellos no van a elecciones porque el pueblo haitiano es silencioso. Ejemplo, ustedes ven, los colombianos es muy activos en la política, hablan por las redes y hacen, pero el pueblo haitiano no habla, la mayoría. Ejemplo, yo traté de contactar 2 o 3 amigos para que estuviera conmigo en este debate. Ellos me dicen que no entran, no van a hablar porque temen por su vida o no quieren dar la cara. La mayor parte haitiana, la gran mayoría es así, es silencioso. Pero esta parte, esta proporción silenciosa son los que salen a las elecciones a votar. Y ellos dicen, no voy a votar por el peor, yo voy a votar por el menos mal, el que no está, ejemplo. Por eso ganó Jovenel. Jovenel no ganó porque era político, no es político. Jovenel, si fuera político, ahora estuviera vivo. Jovenel era un empresario, era un agricultor, era un haitiano que sabía los problemas de Haití y tuvo la oportunidad de llegar para tratar de resolverlo, pero no sabía a quién él se enfrentaba. Entonces, por esto fue presidente. Pero ahora, los haitianos vuelven a elecciones. Usted pone la elección mañana, vuelven a votar y van a votar en contra de este grupito que mataron al presidente. Porque los haitianos conocen el enemigo del poder. Aunque no lo digan, aunque no hablen, pero conocen el enemigo del país. Y sabe que yo me quedo con un sinsabor porque sabiendo, y le digo, tengo las palabras de Steven Benoit, o Benoit, no sé cómo se pronuncia bien, un senador, donde el senador Benoit, él dice que los colombianos no fueron los que hicieron el asesinato y fue el primero que salió. Él salió muy rápido. Y me preocupa muchísimo ver compatriotas desamparados también. Yo creo que aquí hay un clamor inicial y es que el gobierno colombiano esclarezca, no para defender quien ha hecho la cosa mala o un criminal, ni más faltaba, pero si son inocentes, por Dios, que no se ensañen en ellos, y yo creo que aquí el gobierno colombiano va a tener que tener un papel fundamental. Yo esta mañana escuchaba al ministro de Defensa y al general, al comandante de las fuerzas militares también,
diciendo que tuvieron reuniones de la policía, que tuvieron reuniones en Haití, pero que no podían hablar de ellas porque Haití les ha pedido reserva en la reunión y de la reunión de la investigación. Pero digo yo que no vayan a hacer que con ellos tapen un magnicidio de este tamaño. Y se conviertan en chivos expiatorios. Se conviertan en chivos expiatorios, Harvey. Déjame decirle algo. Haití ahora mismo hay un grupo, vamos a llamarlo para que ustedes lo entiendan y la audiencia lo entiende. Hay un grupo de paramilitares, podríamos decirlo, o guerrilleros, como ustedes lo quieren llamar, en Haití, que son las bandas criminales. Estas bandas criminales son mercenarios también. Ellos secuestran, matan, hacen que se desplacen, según la noticia, 17,000 personas tuvieron que desplazarse de las comunidades para poner su vida a salvo. Ellos secuestran vehículos, hacen y deshacen. El último mes de mayo, junio, yo fui a Haití para celebrar el 18, Día de la Bandera de Haití, el 18 de mayo. Hicimos hacer una actividad en mi comunidad de la bandera. Cuando yo llegué, yo dije, no, aquí no pasa absolutamente nada, todo el mundo en la calle. Pregunté, llamé a algunos periodistas amigos, ¿qué está pasando? Me dijo, no, hay tranquilidad porque no hay los gángsters, las bandas criminales, bajaron un poquito la guardia. ¿Por qué? Porque el gobierno, supuestamente, yo digo porque no era confirmado, que Jovenel había traído un grupo de profesionales que estaban diezmando, que arrestaron y mataron muchos criminales de estas bandas en este periodo de tiempo. Ahí podría venir la acusación o la trampa a los colombianos. Porque según las personas, lo que han dicho, la prensa, algunas personas, la policía, que estos colombianos estaban para la protección del presidente. Que ellos fueron, hay un grupo que dicen que fueron para secuestrar al presidente, no para matarlo. Eso no se sabe todavía, la investigación lo dirá. Pero este grupo, había un grupo de extranjeros, no se sabe qué nacionalidad en Haití, que estaba apoyando al gobierno de Jovenel en contra de las bandas, en contra de los criminales. Hablamos de bandas, de un grupo de criminales que era ex policía y tiene un grupo que se llama Sexanef, Famille Alliée, que tiene controlado al país completamente. Los mismos senadores ahora mismo que están hablando, que dicen que no mataron al presidente, no tiene nada que ver, fueron lo que dijeron, que desde que se vaya el presidente se va a acabar la inseguridad y se va a acabar los secuestros. Que estaban dejando dicho así, crean la inestabilidad para que el presidente tome la decisión de irse y que ellos pueden gobernar sobre una transición. Pobre los colombianos, yo digo pobre porque todavía no se sabe, si se dejaron utilizar para tapar un magnicidio y que esto afecta la buena relación que había tenido Haití con los colombianos. De algo yo estoy seguro, que Haití respeta mucho a los extranjeros. Por el miedo de volver a Haití. Ahora, yo le aconsejo que no vuelva ahora a Haití. Y los colombianos que viven en Haití, yo vi un video que circulaba en las redes sociales de un colombiano que temía por su vida. Yo le puse que lo mejor es no estar dando papaya, como dicen ustedes, que se queden guardados en su casa, que guarden su familia y dejen que la investigación siga su curso. Pero, ejemplo, fíjense que la población arrestó a los colombianos. Eso es otra duda. Como si fueron exmilitares preparados, ¿cómo que no tuvieron la forma de salir? Un plan de escape. Porque lo agarraron la policía, porque lo agarraron la comunidad. Entonces, son cosas que te dicen que hay gato encerrado, que hay cosas que no están claras. Ahora, lo que sí dijo la vicepresidenta, la primera dama, que también, no sé si esta mañana cambió lo que dijo, que ella se salvó gracias a un colombiano. Eso ya tenemos indicios de decir que este grupo participaron, pero fueron utilizados como cebo o como bola de cañón para que tapen al magnicidio a los verdaderos enemigos de Haití, que yo lo digo responsablemente, que es la oposición. Hombre, despídase en creole. Se nos quedó un nombre por tocar, ¿no? Reginald Bulós. Ese nombre que da escalofrío en muchos escenarios. Despídase en creole. ¿Maneja el creole o solamente el francés?
en creole y en francés, pues, deseenos un buen día. Sí, bueno, manejo los dos idiomas. C'est un plaisir pour être avec nous matin. Suis content que nous tendons parler sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Ahí es un está. placer haber estado con ustedes esta mañana. Pues muchas gracias. Ajá.